Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el cuarto episodio de Durmiendo sobre un volcán, el podcast que hacemos con Dardo Gasparré. Cumplimos un mes, Dardo, y no me regalaste nada. Sí, Quiero... pues ese reclamo lo recibo a menudo. De todos El, modos, el, buen día, buenas tardes a todos. Hola, hola Karina. Hola Vicky también. esperá que no la presenté. Quería nada más reprochar que dado que el presidente terminó con el heteropatriarcado, las mujeres nos hemos quedado sin regalo de aniversario. Como bien decía Dardo, está con nosotros, invitada especial, una amiga muy querida, Victoria Villarruel. ¿Cómo va, Vicky? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me prendo en el regalo, Dardo? Sí, vos siempre. Qué No es descaro, nada qué nuevo. descaro, qué descaro. Bueno, la invitamos a Vicky porque la queremos mucho y porque es muy inteligente, muy todo, pero además porque estuvo en estos días presenciando lo que fue un horror en el sur de nuestro país, una serie de incendios, atentados, tomas, usurpaciones y barbaridades en nombre de la comunidad mapuche. Ahora Victoria nos va a contar qué porcentaje hay de eso real y qué no. Y Dardo escribió justamente este fin de semana una nota muy interesante que la recomendamos, como siempre, que habla, que le puso Te incendia en el país. Y habla efectivamente sobre este plan, este tratamiento del sur tan alejado de nuestras leyes y la defensa de la propiedad y de los ciudadanos que habitan el sur de nuestro país. Entonces, nada, me parece, Dardo, ¿querés largar contando más o menos, por lo menos, la estructura, tu idea, para ahí la empezamos a torturar a Vicky a preguntas? Bueno, la realidad es que la nota esta yo la vengo escribiendo hace 45 años, más o menos, y la voy repitiendo, porque sigue pasando siempre lo mismo. Yo diría que desde que decidimos que la historia la podíamos reescribir, todo este proceso se ha venido repitiendo sistemáticamente, que no es muy distinto para mí al proceso que ocurre en tantos otros temas. Si vamos a hablar, por ejemplo, del feminismo, ocurre casi lo mismo. Hay un montón de gente que no quiere desnudarse y salir a la calle a protestar, más allá de que defienda con todo derecho y razón el concepto en sí, y que se ve también atrapada por la rebelión, que siempre tiene el mismo propósito, que es el concepto de limitar, escamotear o quitar la soberanía, que no es muy distinto al mismo viejo concepto que terminó en el desastre de la guerrilla y el terrorismo y la represión y los subsidios y todo el paquete, que en el fondo querían crear una soberanía distinta o retasearle una soberanía a la Argentina y hacer un extra país. Y es exactamente lo mismo, la discusión es siempre igual. Decime, Y Vicky, sobre, ¿qué? Sí, sí, dale, dale. y sobre eso versaba mi nota. Y en base a esto, Vicky, ¿qué viste? ¿Qué pasó? Bueno, la semana pasada ocurrieron varios focos de incendio simultáneos, lo cual es sumamente raro que al mismo tiempo en diferentes poblaciones de la misma zona, estamos hablando de la comarca del Paralelo 42, que reúne a un montón de pequeñas poblaciones, la más grande obviamente sería el Bolsón, pero después tenés un montón de parajes y pueblos como El Hoyo, Lago Puelo, Cholila, Leleque, o sea, hay todo un montón de pequeñas poblaciones que tuvieron focos de incendio el martes 9 de marzo. Los mapuches habían avisado que iban a utilizar determinadas herramientas o armas para recuperar lo que ellos consideran que es el territorio mapuche. Lo habían anunciado a través de un comunicado de prensa que se difundió el 30 de enero, donde ellos, con palabras mapuches, porque obviamente todos estos comunicados tienen parte de palabras en mapuche, parte en español, bueno, iban a utilizar armas de fuego, palos, piedras, etcétera. Con lo cual ellos, igual este comunicado es del 30 de enero, pero ellos vienen avisando desde hace tiempo que lo que ellos
necesiten para recuperar el territorio mapuche lo van a hacer. El territorio mapuche se extiende desde el Pacífico hasta el Océano Atlántico, según todos estos grupos. Con lo cual, a nosotros nos cercena las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, pero las aspiraciones más, digamos, ambiciosas apuntan hasta el sur de la provincia de Buenos Aires para abajo. Con lo que para nosotros se está convirtiendo en una situación que no solamente tiene que ver con la seguridad, sino que ya empieza a tener que ver con la defensa del país. Esta situación que les comento se replica también en Chile, donde ellos también reclaman una gran porción del territorio chileno y donde la situación en la Araucanía, que es el territorio propiamente mapuche, está literalmente desmadrada. Han asesinado carabineros, hay plantaciones de droga, hay zonas en las cuales el Estado chileno no ingresa. Entonces, esta situación de Chile está muy, muy avanzada, pero por la cercanía geográfica con la Argentina, obviamente nosotros más tarde o más temprano vamos a sufrir las consecuencias de esto. Lo que pasó fue el martes 9, ocurrieron incendios simultáneos que se vienen dando ya siguiendo otros incendios. Recordemos que a fin de enero de este año hubo un incendio muy grande en la localidad de Cuesta del Ternero, que es lindera con el Bolsón, y en esta zona se incendiaron 10.000 hectáreas. Yo estuve en la zona, quedó devastado todo. El bosque patagónico quedó totalmente quemado. Y cuando hablamos del bosque patagónico no estamos hablando de unos yuyos, sino que estamos hablando de coíhues, estamos hablando de árboles que son centenarios o que son tesoro de la Argentina. Es como, o sea, no son solamente parques nacionales, pero obviamente es territorio protegido de alguna manera desde lo ambiental. Así que bueno, estos focos se dieron en varias localidades a la vez. Escuchame una cosa, ¿y cuál es el mecanismo? Se producen el incendio, genera el foco de incendio. ¿Qué hacen después? Porque entiendo hasta acá. Y digamos, en paralelo sabemos que tienen las usurpaciones de viviendas, secuestros, asesinatos, golpes, baleos, bueno, millones de cosas. ¿Cómo es el mecanismo luego del incendio? ¿A qué van con eso? Bueno, luego del incendio o se adjudican el hecho, que tardan varios días, la RAM, que es Resistencia Armada Mapuche, después se le cambió por Ancestral. Sí, ahora todos la conocemos como Resistencia. Claro, exacto. Ahora es Resistencia Ancestral Mapuche, pero en realidad es Resistencia Armada Mapuche, tal como cuando estamos hablando de montoneros y te salen, no, pero él era miembro de la JP. No, era montonero, fin de la cuestión. Bueno, acá es igual. Entonces, bueno, la RAM generalmente se adjudica los hechos violentos varios días después. No lo hace en forma inmediata. Así que, bueno, recién están transcurriendo una semana de los hechos del incendio, que fue sumamente grave. Para que se den una idea y vean la intencionalidad del incendio, en Las Golondrinas, que es un paraje, el incendio comenzó al lado de la brigada que combate los incendios, la cual quedó literalmente destruida. Yo filmé un video allí y quedó todo destruido. Lo único que quedaban eran chapas quemadas. Pero te decía, y el incendio comenzó allí. ¿Qué hacen después? ¿Ocupan esa zona? ¿Se hacen de esa zona o solamente para amedrentar? Es un poco de todo. En realidad no es que ocupan esa zona porque no tienen la estructura para ocupar la zona. No tienen tantos combatientes ni tienen una estructura, digamos, logística como para hacerse de esas tierras, que además son tierras privadas en la mayoría de los casos, porque ya te digo, son todas propiedades de gente. Lo que se incendió son propiedades de personas, así que no lo pueden ocupar, pero sí lo que logran es, primero, devastar, segundo, aterrorizar, tercero, limpiar la zona en el sentido de que muchas de esas personas se van. Claro, más vale. Migran hacia otros lugares o simplemente abandonan, porque la mayoría de los que perdieron todo, imagínate, no te retiene nada hacia un lugar así. No, y más si tuviste una situación escalofriante
desde lo que tiene que ver con combatir un incendio. Así que ellos lo que logran es que la zona de alguna manera se vaya limpiando y logran un efecto que en cada una de las personas que yo estuve entrevistando está súper arraigado en el sur, que es el sentimiento de miedo. Sienten miedo hacia los mapuches. La gente... Es terrorismo, ¿no? Es terrorismo. Exacto. A ver, en Chile es caratulado como terrorismo. Lo que pasa que nosotros acá, como tenemos terroristas en el gobierno o familiares de ellos, lógicamente esto les parece la gloria. Así que no va a haber manifestación alguna para definir qué es lo que está pasando en el sur. De hecho, acabo de alguna forma de confrontar a Sabina Frederick, porque ella en un medio de Neuquén dice que no hay, que bueno, que es una zona que no hay terrorismo, ella desestima de alguna manera las denuncias de terrorismo, pero el Ministerio de Seguridad brilla por su ausencia allá. O sea, el Ministerio de Seguridad por ley tiene que proteger la libertad, la vida y las propiedades de los ciudadanos, y no lo está haciendo. Así que lo que hace el RAM principalmente es aterrorizar. No están tan avanzados como en Chile. En Chile tienen su partner, que es la CAM, la Coordinadora Arauco Malleco. La Coordinadora Arauco Malleco está muchísimo más avanzada y tienen control efectivo del territorio. O sea, en la Araucanía hay zonas donde, como Temuy y Cuicuí, en la cual las fuerzas policiales, los carabineros chilenos, para ingresar tienen que entrar con una infraestructura infernal y aún así no les va bien. De hecho, pasó que hubo un allanamiento hace poco y mataron a un tipo de la División de Investigaciones. Dardo hace un paralelo en su nota con el ERP y las acciones que vos obviamente conoces perfectamente bien de Tucumán. A ver, ¿a cuánto estamos de esto que estás diciendo que pasa en la Araucanía? ¿A cuánto estamos de perder la potestad, la soberanía sobre el territorio? Vos Dardo, estabas haciendo un paralelo muy fuerte y muy grave del descontrol. Es más grave todavía. A lo que dice Vicky, cuando hablamos de los resultados, yo agrego la participación de los gobernadores, que son socios. Y esto me hace acordar también a una etapa del camporismo en la época de Tucumán y del movimiento herpiano montonero para segregar Tucumán, que de eso se trataba. Pero ahora tienen los gobernadores que además son socios, con lo cual la tierra que se vacía, vamos a ponerlo así, pierde su soberanía, deja de ser argentina, pasa a ser, en el mejor de los casos, del gobernador, o pasa a ser negociada por el gobernador que le da alguna clase de permiso, con lo cual la ocupación no será la chilena, pero es con el mecanismo corrupto argentino, que en el fondo es un arma. Entonces, creo que eso hay que tenerlo también en cuenta, porque estamos perdiendo la soberanía, porque la estamos vendiendo también. En lo que tiene que ver con el sur, es clara la complicidad del Estado a nivel nacional y provincial con este tipo de estructuras violentas. Cuando vos me preguntabas cuál es el efecto principal, es el terror. La gente no se mete. Contra esta gente no se mete. Comenta un vos poco, les preguntás, perdóname. pero les tenés miedo, pero ¿por qué no haces algo? ¿Pero por qué no defendés tu casa? Y la gente te dice, es que les tengo miedo. O sea, nos van a incendiar, nos van a pegar, nos van a matar. Te consulto algo. Comenta un poco, porque esto viene, digamos, tenemos episodios anteriores que vos también viste, respecto de funcionarios que, por ejemplo, les llevaban comida, los hacían pasar, los apañaban. ¿Quiénes son estos funcionarios? Si se siguen en el gobierno. Y si no siguen, ¿quiénes los reemplazan? Porque lo que está diciendo Dardo es clave. O sea, acá hay el retiro ya es complicidad. Pero si además ponés gente que viene de una estructura y de una ideología totalmente a favor de los movimientos segregacionistas, bueno, ya lo que estás haciendo es abrirles la puerta y darles un cafecito y dejarlos darle la llave y que se queden. Mira, la complicidad es súper clara. Primero, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, con Magdalena Odarda a la cabeza, y su segundo, que es Luis Pilquimán. Luis Pilquimán obviamente es mapuche o miembro de pueblo originario,
y él se encarga con los recursos del Estado, ha abastecido con camionetas del INAI, ha abastecido de víveres a los usurpadores en Villa Mascardi. Así que está probada la complicidad de este hombre no solamente en lo que es el abastecimiento de alimentos, sino también en el traslado de gente de los usurpadores. En su momento fue encontrado con una familia a la que estaba trasladando en una camioneta del INAI desde la usurpación para afuera y para adentro. O sea que primero el INAI, segundo... ¿Sigue en el gobierno? ¿Sigue en el cargo? Sí, por supuesto, ambos dos, Magdaleno Darda y él. Hay que preocuparse por... ¿Cómo es que le decís, Dardo, el LinkedIn? LinkedIn, sí, pues es el sistema de conseguir trabajo que tienen los muchachos. Está bien. Es que es una agencia de colocaciones, esa es la verdad. LinkedIn, por eso yo le llamo LinkedIn. LinkedIn kirchnerista. Bueno, hace poco leí entre paréntesis un artículo que coincide con lo que yo pienso, con lo cual me pareció bueno, que habla del político profesional. Y yo creo que el político profesional termina siendo siempre un delincuente, y no soy exclusivo de la Argentina. Y justamente, cuando vemos los ejemplos que solemos usar de Suecia, de Noruega, de Suiza y de todos esos países que admiramos, casi todos están dirigidos por gente que sigue laburando. No solamente cuando se va del puesto, mucha gente sigue trabajando mientras ejerce su cargo. Claro. Entonces, todo esto parece que no se relaciona, pero se relaciona. Entre paréntesis, yo los incendios los vi cuando era chico. Y los pobladores locales me decían, son los mapuches. ¿No? De modo que este es un mecanismo que ha ido creciendo muy fuertemente, pero ha ido creciendo, pero no es nuevo. No, esto viene hace décadas ya. Sí, hace décadas. Ahora, esto viene hace décadas. Yo tengo un problema que es una anécdota, si ustedes quieren, pero que lo quiero tirar acá, que tiene que ver con la infiltración y la penetración ideológica que en todo el país se ha producido, entre otros ayudado por nuestro amigo Alfonsín, que hizo una constitución mapuche. Pero además de eso, cuando yo estuve investigando para algunos temas para hacer la nota, además de tomar otro material mío, primero, en Argentina ha desaparecido Casa Miquela de la web. Lo han asesinado en la web. Desapareció. El tipo que es el perito moreno del siglo XXI ha desaparecido de la web. Y es el que más sabe de este tema. Y es el tipo que escribió 20 libros, 250 papers. Es el que sabe de este tema. Y el que ha desenmascarado todas las veces que pudo esta farsa. Bueno, quiero hacer una mención. Casa Miquela, además, fue quien tradujo e hizo el último diccionario tehuelche castellano, entrevistando al último aborigen que era tehuelche y que hablaba en tehuelche, el cual murió en 1962. Casa Miquela habla tehuelche, habla puelche, habla mapuche, es decir, es un erudito del tema, ¿no? Pero además, cuando uno entra, por ejemplo, en Wikipedia, que ya sabemos que Wikipedia ha sido alterada, yo desafié algún día y dije, voy a poner que soy campeón mundial de boxeo y que le gané a Muhammad Ali en el primer round por nocaut, y va a estar ahí, va a quedar. Bueno, en este momento ahora es un escándalo directamente. Si ustedes leen la descripción de todo el problema del origen mapuche, los mapuches llegaron a América antes que los vikingos, según Wikipedia. Y llegaron a la Argentina, pero muchísimo antes que los españoles. Es impresionante. Es absolutamente falso. Todas las palabras. Más, en mi nota yo digo que he recurrido a Martín Fierro para comprender el momento que se vivía en la época de Roca, de Avellaneda, para ser más preciso, de Avellaneda, que fue para mí el tipo más importante de la República Argentina, y que la gente lo olvida. Pero Avellaneda, que fue quien decide la expedición, la conquista, lo que se llamó la conquista del desierto, es totalmente minimizado, así como Roca fue destruido. Demonizado. Bueno, y Martín Fierro, que obviamente es
una obra de ficción, pero que hoy es histórica. ¿Por qué es histórica? Porque todo lo que era historia ha desaparecido. Entonces, Martín Fierro también es destruido por Wikipedia, en inglés. Debo aceptar que en un buen inglés. También ha sido deliberadamente destruido. Y, por ejemplo, pasan cosas tan ridículas como que cuando habla de la famosa cautiva, hablando de cautiva, cuando habla de la famosa cautiva, que su hijo está sangrando y Martín Fierro se mete a defenderla contra el indio y el indio pisa el cuerpo muerto del chiquito, Wikipedia omite que el que lo hizo fue un indio que era Pampa. Pampa era en ese momento otra de las tribus sojuzgadas que fueron colonizadas, como ustedes les quieran llamar, sodomizadas, lo que se les dé la gana, porque los mapuches, en Argentina por lo menos, se fueron disfrazando así como nosotros nos disfrazamos de indios en los carnavales viejos, los que somos viejos nos disfrazamos de indios, los mapuches se han ido disfrazando de otras tribus, a veces matándolas, a veces violándolas. Bueno, se disfrazaron de pampas. Martín Fierro cuenta la historia de los pampas, que fueron los autores de los malones. Bueno, Wikipedia lo hace desaparecer. Es decir, se ha borrado la historia en este tema. Y eso es grave, es tan o más grave que el hecho armado. Porque habla de un movimiento coordinado, intelectual, profundo, que tiene un sentido y un destino, y que va a terminar mal. Y ahí que yo propongo hacer un tratado con Chile, si alguna vez tenemos acá un gobierno sensato, cosa que también es milagroso, pero yo creo que hay que hacer un tratado con Chile y barrer, no a todos los mapuches, porque hay un montón de mapuches que no participan de esto, y además diría que les molesta, sino de ese sector que ha tomado esta bandera, como la tomaron los guerrilleros, ha tomado esa bandera y la enarbola, y toma todas las deficiencias y toma todo el sistema internacional que, como todos sabemos, es muy sensiblero, además de otras cosas, y toma esa bandera. Y entonces yo creo que tarde o temprano vamos a tener que hacer una alianza con Chile y borrar este problema. Y por borrar, si ustedes quieren usar el término aniquilar que alguna vez usó Isabel Martínez, lo pueden hacer, pero borrarlos en el sentido de que no pueden ser una amenaza, de que no existe un país, no existe el derecho a llamarse país si dentro de ese país hay una fuerza terrorista en plena acción. Entonces, esa cosa de que nosotros hemos trazado un paralelo 38, como era en Corea, hemos trazado un paralelo debajo del cual hemos aceptado de nuevo que la Patagonia es dudosa, es gravísimo. Tenemos la zanja de Alsina de vuelta. De hecho, bueno, es que esto que dice Dardo es un fenómeno que se está dando en toda Latinoamérica, o sea, no es solamente en Argentina, que es el etnonacionalismo, claro, que es el nacionalismo por el origen étnico, y que acá se está tolerando ya en muchos países. Perú también tiene un movimiento etnonacionalista, o sea, varios países de Latinoamérica están sufriendo esta situación. Lo que a nosotros se nos está haciendo cada vez más complejo es, primero, la porosidad de estos gobiernos que tenemos, no solamente el actual, sino el anterior también, que desarrollan una estrategia o una política en lo que tiene que ver con el asunto de los pueblos originarios, que es totalmente permeable, que es totalmente cómplice en algunos casos de las apetencias de estos grupos violentos, pero que además en el hecho de las distancias geográficas estamos tan cercanos a la frontera con Chile y nuestra estructura de defensa y seguridad está tan desgastada y desarmada, que la realidad es que la situación de Chile tarde o temprano se va a verter sobre Argentina, porque el mapuche no tiene otro lugar hacia donde huir, repostar, descansar o rearmarse que no sea el territorio argentino. Entonces, y además le conviene, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Vicky. Mira, vos sabés que cuando estuve ahora en el sur, yo estuve en contacto con una comunidad, por ejemplo, mapuche, y fui a la reserva que ellos tienen, reconocida por el Estado argentino, que es la comunidad Huiritray, que está enfrente del lago Mascardi. Estos están obviamente en disputa con los que están usurpando
las propiedades en Villa Mascardi, pero cuando les pregunto, bueno, ¿y ustedes desde cuándo están acá en Argentina? O sea, a ver, ¿desde cuándo está demostrada la presencia mapuche de tu comunidad en el territorio argentino? Y me dicen, bueno, nosotros teníamos derecho de pastoreo desde 1859. O sea que para ese momento ya había independencia de Argentina, ya teníamos constitución nacional, o sea, podía ser una situación caótica en lo político, la nuestra como país, pero la realidad es que ya existía una constitución nacional. Entonces, ellos llegan, tienen el derecho de pastoreo y, bueno, ¿cuánto les otorga el Estado argentino a esta comunidad? Bueno, el Estado argentino les reconoció 6.200 hectáreas frente al lago Mascardi, un lugar de una belleza. Yo después probablemente Vicky, les muestre fotos. ¿qué presidente les concede eso? Bueno, ellos vienen reclamando desde la reforma constitucional del 94, que abrió la puerta a todo esto, esa es la realidad. Pero a partir del 99 ellos van avanzando en lo que es la demostración de su derecho como pueblo originario y su presencia en el territorio. En este momento lo que tienen otorgada es como la propiedad comunitaria, pero el problema es que la propiedad comunitaria no está legislada debidamente en Argentina. O sea que ellos están en el fondo en un limbo, en un limbo jurídico en el cual, bueno, sí, son los que detentan como la posesión, pero todavía no hay posesión, etcétera. Bueno, 6.200 hectáreas en un lugar de una belleza increíble. Y les pregunto, bueno, ¿y cuántos son los miembros de la comunidad Wiritray? Y me dicen, somos 60, 80 personas. ¿Qué pasó ahí? O sea, Habrán ¿qué quiero aplicado la decir? ley de alquileres. Quiero decir con esto que muchísimos ciudadanos argentinos no tienen pero ni una hectárea. Entonces, y no están detentando ningún tipo de derecho ni nada por el estilo. Entonces, o sea, no están alegando ningún tipo de derecho preexistente. Está bien. Pero esto es lo que está pasando con el INAI. Está bien, por eso vamos a ordenar la conversación. Mirá, viniste, ya con Dardo somos desordenados. Viniste vos y en lugar de ordenar, que sos la seria, desprolijaste todo mucho más. Tenemos un tema que ustedes están planteando y que venimos planteando con Dardo hace mucho, que es los estragos que hace la Constitución del 94 y posteriormente el artículo 169, creo que es, de la OIT, que me gustaría, Vicky, que lo hables, porque esto agrega complejidad, o sea, no termina todo con el 94. Vamos avanzando, 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 y finalmente, obviamente, con el ingreso, digamos, del kirchnerismo, todo esto explota. Pero no explota solamente en Argentina, y esto es parte, y ahí viene el otro tema, que es el que ustedes estaban hablando, de el etnonacionalismo estallando de alguna manera a principios de este siglo, de una manera muy fuerte a lo largo de toda Hispanoamérica. Yo no sé si esto tiene que ver, si ustedes pueden relacionarlo quizás con el senderismo, quizás con, digamos, otros movimientos terroristas o con el desvanecimiento de su comandante Marcos en su momento y qué quedó de todo eso, cómo ideológicamente fue para abajo. Hay mucho de todo eso para organizar. Me gustaría que cerremos con el tema de cómo ves el kirchnerismo ahora, atacando ahora o promoviendo o haciéndose el distraído ahora con lo que está pasando en este momento, y vayamos a esto que estaban hablando ustedes de qué manera lo que está pasando en Argentina, tan paralelo a lo que está pasando en Chile, no está aislado y quizás está apalancado ideológicamente y posiblemente económicamente por organizaciones supranacionales u ONGs que están haciendo del etnonacionalismo un movimiento terrorista similar a lo que pasó en los 70. Bueno, respecto del kirchnerismo, es clara la complicidad del gobierno a través de determinados funcionarios, por lo menos, si no en el apoyo liso y llano a este tipo de reclamos, como ocurre con Pilquimani o Darda, sino a veces a través de o la indiferencia o el incumplimiento de sus deberes como funcionario público, como ocurre con Sabina Frederick y Fuchs, que es del Ministerio de Seguridad, los cuales niegan que haya algún tipo de conflicto o de alguna manera no ordenan
no ordenan un desalojo cuando la justicia misma lo llama a hacer, que es lo que ocurrió, por ejemplo, en Villa Mascardi con el terreno del Obispado de San Isidro, donde en esa causa judicial se logró que se ordene el desalojo y luego el desalojo no se hizo, alegando que como en la gestión anterior había ocurrido la muerte de uno de los mapuches usurpadores, que es Rafael Nahuel, entonces, bueno, no quieren que haya muertos. Entonces, en razón de eso, hay toda una complicidad, por acción o por omisión, por parte de este gobierno, que también se dio en el gobierno anterior, porque digamos todos tienen la misma actitud respecto de este tema. Sí, la prórroga de la ley, yo quisiera que comentes. Bueno, la prórroga de la ley que estamos hablando es la 26.160, que es una ley que prorroga el desalojo en aquellos terrenos que están usurpados por denominados pueblos originarios. Esta ley es del año 2006, si mal no recuerdo, y ya va por la tercera prórroga. La última prórroga se votó durante el gobierno de Cambiemos en el año 2017 y se votó por unanimidad, es decir, todos los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores de ese momento estuvieron de acuerdo por unanimidad en sostener este paraguas respecto de un delito flagrante como es el de la usurpación. Y además crean un estatus propio, porque entonces hay ciudadanos que como que de alguna manera, por su origen étnico, tienen derecho a usurpar y ser protegidos. La propiedad privada. Exacto, y ser protegidos en su delito contra la propiedad privada o incluso contra los bienes fiscales, los bienes del Estado, porque no solamente son propiedades privadas las que están usurpadas, hay muchos terrenos que son del INTA, del Ejército, de la Gendarmería, de parques nacionales, que están siendo usurpados por denominadas comunidades mapuches. Y acá quiero hacer una salvedad. ¿Eso significa que nosotros al mapuche o al pueblo originario no debamos reconocerle la dignidad de una vivienda, la dignidad de sus derechos? No, no significa eso. Lo que significa es que se está rompiendo el principio de igualdad, el derecho a la igualdad entre los ciudadanos, que más allá de la reforma constitucional del 94, se está forzando una creación como de una casta, de una clase o de una determinada condición que determinados o que ciertos ciudadanos tienen más derechos que otros. Y eso es lo que se está consagrando en forma constante y sin parar desde el año 94 hasta acá. Pero aclaremos un punto. No son todos los aborígenes los que se benefician, son los mapuches, porque los cuon no tienen las mismas ventajas que los mapuches. Bueno, acá tengo que decir. Probablemente porque hay menos negocio en el norte. Y claro, no es la misma riqueza de las tierras, Dardo. Claro. No, y ahí, ojo, ahí tengo que hacer una observación, porque en el norte también está pasando con determinadas comunidades que después terminan siendo dirigidas por fulana de tal que es descendiente de alemanes, por eso, pero o tal otro que es un puntero, son todos, ni siquiera es general. Y que toman terrenos en los valles calchaquíes, que es la zona más rica del noroeste argentino. O sea que este tema, en realidad, lo que está creando es que el delito crea el derecho. Y eso es lo que se está consagrando. Y se está consagrando en todo el país esa idea, y el Estado la está sosteniendo. Entonces, vos pensá que tenés comunidades que se han registrado hace 10 años y están tomadas o están consideradas como un pueblo originario, comunidades de hace 10 años. Cuando es muy clara la ley, cuando dice que es pueblo originario solamente el que estaba al momento de la conquista o de la colonización española. Pero Vicky, vamos por parte. No existe posibilidad matemática de que haya algo puro, porque los que habitamos Hispanoamérica, lo habitamos, somos mezcla. No hay nadie que me digas tiene ADN puro y estaba antes. Por caso, no hay, es una aberración absoluta. O sea, cualquiera tiene derecho a decir yo respeto la cultura tal porque me identifico, porque mi abuela y mi bisabuelo y hasta ahí. Pero estamos hablando de 500 años de historia. En 500 años nos mezclamos todos con todo. Entonces, no es posible que alguien diga que tiene más derecho que yo, o que vos, o que Dardo, a los valles calchaquíes, al Bolsón o a lo que sea. Eso no es real, porque no hay un porcentaje de pureza
semejante. Y si lo hubiera, se supone que esas cosas se abolieron y que los que nacemos en Argentina somos argentinos y Bueno, tenemos la misma... eso está zanjado por la Constitución. Lo que pasa es que si nosotros manoseamos la Constitución, vamos a llegar a cualquier barbaridad. La Constitución del 94, tendría que estar todos presos los que Sí, estamos de acuerdo. modificaron la Constitución. Primero porque fue espuria, fue con coima, todos sabemos esa parte. Y Vélez podría hablar largamente sobre este tema. Él fue el de los zapatitos en los charcos y las bolsas llenas de dinero, ustedes se olvidaron, cuando criticó Vélez el acuerdo que hicieron los muchachos radicales con los muchachos peronistas. Entonces se olvidaron de eso. Pero en nombre de la reelección de Menem, se entregó todo este paquete de reformas que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Tiene que ver con las concesiones, tiene que ver con el hecho de que estamos regalando soberanía, porque además estamos regalando el simple derecho, en el sentido de decir derecho de propiedad, derecho de suelo, derecho de tener las mismas ventajas y obligaciones, todo eso lo estamos regalando. Yo creo que estamos regalando soberanía, y eso va a estallar como estalló en el 75, mal, va a estallar mal, con lo cual vamos a tener de vuelta una discusión perdida. Fíjense, han vaciado de presencia militar la zona durante los últimos años. Claro, no es claro. que no es que íbamos a hacer otra campaña al desierto, es que la presencia de esos destacamentos marcaba que el Estado estaba ahí, que el Estado era un refugio, que yo no tenía miedo. Es decir, el que ha vivido en el interior sabe el valor que significa para toda esta gente el estar cerca de algo que represente la fuerza del Estado. Hablando del miedo. Bueno, esa gente está totalmente desprotegida. Ni siquiera hablemos de un inversor, de un potencial interesado. Los únicos que pueden estar interesados en invertir en esa zona hoy son los corruptos. ¿Por qué? Porque tienen otro paraguas que los protege. Van, negocian con el Estado, consiguen cosas, les conviene. Este paquete, además de lo que estamos hablando nosotros, que lo estamos hablando desde la pureza de los conceptos centrales del derecho y de la ley, está todo lo espurio, todo lo sucio, que forma parte de este paquete, y forma parte importante de este paquete. No es el objetivo final, pero está en el medio, ayuda a todo esto. Porque nosotros hablamos, por eso yo quiero hacer el tratado famoso con Chile, porque también lo quiero meter dentro de la Constitución, con el concepto de que hay tratados, de que los tratados son preponderantes con relación a la ley local, que sí vale cuando lo hacen los otros, pero no cuando lo hago yo. Entonces, me parece que no... Fíjense, en Chile no hay esta discusión. No hay la discusión de si si los mapuches son o no previos al país. Y sin embargo es el mismo problema, o peor, como Bueno, bien dice Vicky. A ver, nosotros indudablemente este tema lo vamos a tener que encarar en forma coordinada con Chile. No hay forma de que lo vayamos digamos, que lo vayamos a abarcar en forma exitosa sin Chile. No hay forma. Primero porque estoy de acuerdo. La cercanía es indudable, tenemos una línea de frontera extensísima, pero además porque los recursos de ambos lados se nutren siempre del otro país en cuestión. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que hacer esa coordinación, pero esa coordinación no ha ocurrido. Chile en este momento está en una situación en la Araucanía, que es la zona lindera con la comarca del Paralelo 42 y con otras regiones de la Patagonia, que está tan desmadrada que definitivamente si no hay una decisión estatal que ya está rozando el estado de sitio en esa zona, van a tener una situación que no van a poder atajar el próximo gobierno, sea el que sea. Con lo cual la situación de Chile es muy compleja. Con el agravante de que Chile va camino a una constitución, por eso como mismo, decía por eso Gerardo, mismo. una constitución mapuche. O sea, de hecho, ya están en la instancia de evaluar cupos para originarios, cupo para mujeres, cupo para todo. O sea, por eso Chile, digamos, Chile nosotros... camina a una degradación de su constitución fenomenal. Yo pierdo las esperanzas de lo que ustedes dicen, que concuerdo, pero la verdad que las pierdo. Yo también. Y además ya tenés un problema ahí porque hay
una inquina, una disputa con carabineros, hay carabineros muertos hace poquito tiempo, carabineros que eran parte de la misma Que comunidad son incluso. mapuches, que Sí, son mapuches. con lo cual yo Porque, pierdo ahí toda porque estos esperanza. grupos, porque estos grupos violentos, y esta también es una idea que me interesaría plasmar, estos grupos violentos no atacan solamente al Winca, que vendríamos a ser nosotros los hombres blancos, sino que también atacan a los otros mapuches. Esta comunidad que yo les mencionaba, la Wiritray, también ha tenido problemas con ellos. Después yo entrevisté a otra persona que vivía en Bariloche, también mapuche, y también tiene 18 denuncias penales contra los usurpadores de Villa Mascardi, que es el Sí, señor es Nelson importante. Cárdenas. O sea, esto ataca la estructura de legalidad del Estado. Y además, lo que pone en manifiesto es que estamos literalmente huérfanos porque el Estado ha decidido dejar de lado el monopolio de la ley, o sea, el monopolio de la fuerza, el monopolio de la ley los ha, eh, los ha dejado de ejercer. Y en esa situación está la Patagonia en este momento. Es importante recalcar, porque hay una cosa que tiene que ver con la propaganda mapuche, con la propaganda indigenista, y esto que nombraba Dardo, esta sensiblería absolutamente vacía de contenido, que tiene que ver con que es el pobrecito indio que lo que pasa es que Benetton y no sé quién, y Lewis, y bueno, eso no tienen el problema. Las casas que se quemaron son las casas de la gente que tiene el gold y una casa de madera. El desprotegido es el pobre siempre, el que va a rajar, el que no va a tener a dónde acudir, el que tendría que pagar abogados y llegar y no tiene ni la comunicación, ni la luz, ni el agua, ni mongo, es el pobre. Es ridículo, es importante también desgranar los mecanismos del relato que hacen que no se pueda hablar, que no se pueda decir, y si lo miramos en los medios actualmente, veamos cuántos realmente hablaron de que los incendios eran intencionados y que hay al menos 3 personas de una comunidad mapuche detenidas por esto. O sea, no se dice, digo, hay que desgranar ese relato. Les quiero consultar cómo lo ven a nivel internacional. Hay ONGs, hay organismos supranacionales. ¿Cómo ven esto y por qué piensan que es? ¿Cuál es el fin último? Primero hay todo un entramado de ONGs internacionales, nacionales y regionales que sostienen este relato y esta visión totalmente tergiversada de los hechos. En la República Argentina, principalmente el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, es el que tiene la mayor repercusión en lo que es la causa indigenista. Pero podríamos citar... El CELS es el organismo para, aclarémoslo porque nosotros damos por sentado que toda la gente sabe esto y a veces es bueno recordarlo. El CELS está presidido por Horacio Berbisky. Haceme 5 líneas de quién es Berbisky y qué es el CELS, Vicky. Bueno, el CELS es una ONG que es creada en Argentina, hoy por hoy es la ONG más importante de Latinoamérica, se dedica a causas de derechos humanos, principalmente ha incursionado en todo lo que tiene que ver con la década del 70, pero hoy por hoy ya hablan de cualquier temática, educación, justicia, cuestiones penitenciarias y en defensa del obviamente, terrorismo setentista, ¿no? en defensa, sí, con esta visión totalmente tergiversada y totalmente ideologizada, una visión de los derechos humanos que no apunta a la integralidad de que los derechos humanos son para todos, no importa quién sea uno, sino que los derechos humanos sean solo para un sector o un segmento de la población que justo piensa de determinada manera. Horacio Berbisky fue montonero, miembro reputado de la inteligencia de Montoneros, y ha sido su presidente hasta hace pocas semanas, donde pidió licencia en razón de las vacunas VIP. Esta ONG es señera en todo lo que tiene que ver con la causa indigenista, junto con Amnesty International, junto con Human Rights Watch. Por supuesto, esto es sostenido desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ONGs que sostienen la nación mapuche desde el Reino Unido, o desde Francia, o desde Cataluña. Cataluña se ha convertido en un sector, en un país, en una región de España en la cual ellos sostienen los movimientos separatistas desde lo ideológico, fogonean esto, con lo cual imagínense que también tienen este apoyo en Europa. Así que
tienen un entramado sumamente profuso, pero de nuevo, son grupos que lo que sostienen es, en el caso de la República Argentina y de Chile, sostienen la creación de la nación mapuche, del Puel Mapu, que se extiende del Pacífico al Atlántico. Esta situación, en el caso de Chile, se concentra en la Araucanía y en nuestro caso, en Argentina, en 3 provincias: Chubut, Río Negro y Neuquén. Estas 3 provincias tienen usurpaciones o tienen reclamos de pueblos originarios desde hace infinidad de años. Para que se den una idea, les voy a dar solo un ejemplo. En el año 94, la comunidad mapuche Vera reclamó hectáreas del Cerro Chapelco en la provincia de Neuquén, en San Martín de los Andes. El Estado luego les concedió, la provincia de Neuquén les concedió 900 hectáreas de la ladera del Cerro Chapelco. Ahora, la comunidad mapuche Vera, ¿desde cuándo estaba en Argentina? Desde 1894. Entonces, hay una clara complicidad del Estado por consagrar derechos a personas a las cuales ni en los artículos de la OIT, ni nuestra Constitución Nacional, ni la ley de creación del INAI justifican en su derecho. Entonces, hay una complicidad clara del Estado, de nuevo, por crear derechos a través de, en este caso, el origen étnico. O, ahora, como ocurre hasta ahora... Perdón, Vicky, respondiendo lo que preguntaba Karina sobre el aspecto internacional, yo creo que lo de los mapuches, con lo grave que es, sin embargo, es nada más que una parte del problema. ¿Por qué? Porque hay un socialismo, y el socialismo ha decidido que la democracia local le molesta, porque pierde. Entonces ha inventado el socialismo mundial. Por ejemplo, esta renta básica universal que defienden Piketty y diversos todos. genios, no todos, pero algunos, Pablo parte del Iglesias. supuesto de que van a poner, Piketty propone un impuesto mundial, un impuesto único mundial sobre todo lo que él considera riqueza, que obviamente va a ser repartido por una burocracia también mundial, supranacional, suprademocracia local, riéndose a carcajada de lo que piensa la gente. Nosotros no tenemos una constitución, nosotros tenemos una constitución subsidiaria, apenas un reglamento de consorcio. Eso es lo que tratan de poner en cada país. Pero el mundo va a ser manejado, según el socialismo, por un grupito de burócratas, que son, fíjense que todas las organizaciones son burocráticas, están llenas de burócratas. Traten de hablar con ellos, son todos inútiles, no sostienen 10 minutos de conversación. Y esos quieren hacer lo que decía Hayek, ya no limitado a lo que cada país quiere, sino en el mundo, porque esa es la manera de lograr, vía las orgas de todo tipo, es la manera de lograr el control sobre lo local. Te van a sacar tu riqueza, te van a sacar tu territorio, te van a sacar tu identidad y la van a manejar en algún lugar, que tal vez esté en Marte, tal vez hablen con Tesla y lo pongan en Marte, el centro mismo, una gran ONG que va a manejar el universo. Escúchame, Dardo, y ahí, ahí, vos ves un paralelismo, vi que hablaba de Cataluña, y es cierto que hay un hilo ideológico o Es de siempre relato. el mismo problema. Yo Claro. tomo un tema suficientemente urticante o de interés para algunos, lo hago bandera y en base a eso me pinto de algún color de pañuelo, me desnudo, lo cual no creo que sea un éxito, pero me desnudo, salgo a la calle, defiendo esa teoría y siempre se mete una organización internacional que de algún modo toma cartas en el asunto y lo define. Y siempre es en contra de la soberanía, siempre. Y siempre es en contra de la propiedad, siempre. Y siempre es en contra de los derechos de la sociedad. Y siempre es en contra del pobre, obviamente, que es la materia prima esencial. Y no hablo más, prometo que no hablo más. No, Volviendo escúchame, al tema local, pero hay mi un tema ahí. resumen, Sí, perdón.
Pero eso quedamos en hablar el otro día, vos y yo. Pero este tema, el resumen que yo tengo y que hago en mi nota es que nos han condenado a tener un destino tehuelche. Contalo. Ese concepto es el concepto central. Vamos a tener un destino tehuelche. Nos van a despojar, nos van a quitar nuestra propia cultura, cosa que es de locos, nos van a quitar nuestra propia raigambre, nuestro propio territorio, nuestros propios derechos, nuestra propia tranquilidad, que es muy importante. La paz, famosa paz que había en el sur, no existe más. Nos van a quitar todo eso, nos van a sodomizar como a los tehuelches, y en una de esas hasta se llegan a llamar argentinos. Así como se disfrazaron los indios de comparsa mapuche, se disfrazaron de indios tehuelches y de pampas y de cuanto indio andaba por el camino, se van a disfrazar de argentinos. Tenemos un destino tehuelche. Vos hablás del exterminio de los tehuelches en manos de los mapuches. No de exterminio, bueno, sino el apoderarse de la identidad del otro, porque fíjate, cuando vos hablás con estos grupos, lo primero que te dicen es, hablan de los tehuelches, lo primero que te dicen para justificar que están acá desde antes de los vikingos, hablan de los tehuelches, porque se han apoderado de la identidad de los tehuelches. No solamente los mataron, no solamente los sodomizaron. Si vos lees Wikipedia, toda esta versión... Dejá de leer esa porquería. Sí, yo creo que hay que dejar de leer esa porquería, pero no, yo creo que hay que hacerle juicio. Creo algo mucho más grave. Creo que hay que hacerle juicio en alguna corte internacional por falsear la realidad, porque en el fondo es una estafa. Hoy por hoy Wikipedia es una estafa. Pero bueno, no quiero meterme en ese tema. Pero si uno lo lee, la explicación que da la Wikipedia amañada de la presencia ancestral de los mapuches en el territorio argentino es toda falsa y se basa en el apoderamiento de identidades. Y dice que los tehuelches adoptaron el idioma mapuche. Eso dice Wikipedia. Que también dice que el chico muerto por el indio no fue muerto por el indio. Y llega a decir, hablando de Martín Fierro, que Hernández, que obviamente era enemigo de Sarmiento y de Avellaneda, con lo cual era enemigo de Roca, cuando habla del indio no habla Hernández, sino que es Martín Fierro que se apodera del autor y habla. Que realmente de su personaje, de su propio personaje. Es increíble, es el poder del relato. Obviamente que solo un estúpido cree, pero a veces cuando te repiten mucho te estupidiza. Alguien puede llegar a creer eso, que Martín Fierro se apoderó de José Hernández como Chirolita de Chasman. Perdón, no me estoy llamando a comparaciones que pueden ser muy peligrosas. Yo contraté una vez a Chasman y Chirolita hace muchos años. Estaba en una empresa y queríamos hacer una promoción y contratamos a Chasman y Chirolita. Es impresionante el ventríloco. Y cómo el muñeco se apodera del ventríloco. Es impresionante. Es impresionante. Es un capítulo de Black Mirror. Vicky. Sí, es un capítulo de Black Mirror, exactamente. Perdón, Vicky, te metiste no paramos de hablar. Dijimos que íbamos a hablar menos, pero bueno, esta vez nos perdonamos porque tenemos a la invitada. Vicky, decime una cosa, ¿cómo pensás que sigue esto? El panorama que hacía Dardo es muy grave porque él está diciendo, bueno, esto en algún momento estalla y tiene sentido. Y ahí te pregunto, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuántas armas? Porque a lo que vemos acá y lo que Dardo describía y vos también describías eran esa cosa de arma ancestral, del palo, del fuego, de la guadaña, pero estoy preguntándoles seriamente porque sabemos que hay muchas conexiones con otras guerrillas más al norte que manejan, sí, armas, que se financian con el narco y demás. ¿De cuánto? ¿Esto es un ejército de cuánta gente y cuánto poder real? No, imposible determinarlo porque el Estado ha decidido que no va a investigar este tema, así que no hay ningún tipo de información certera. Sí te puedo decir que tienen la colaboración de Chile y desde el exterior.
Ahora, en el caso, por ejemplo, del grupo De de Chile, John Esguara, de ellos, de Chile, saquemos del lado exacto, el pobre exacto. Estado chileno, claro. No, exacto. La RAM tiene la colaboración de la CAM chilena, y esto se viene dando en una colaboración mutua ya desde hace algunos años. Ahora, imposible determinar cuántas son las personas. Lo que sí te puedo decir que está aprendiendo mucho este discurso de la violencia opresora del Winca, del blanco contra ellos, está aprendiendo mucho todo lo que tiene que ver, incluso el odio racial entre mapuches blancos, blancos mapuches, o sea, la gente se ha logrado romper la cohesión en el sur. Tengamos presente también que cuando Dardo hablaba de que esto es lo que afecta principalmente es a los pobres, es tal cual. La mayoría de las casas que se quemaron, que son aproximadamente 500, según las estimaciones de hoy en día, o sea, una semana después, la mayoría de las casas no eran casas de lujo, eran casas en localidades incluso muy humildes o incluso asentamientos ilegales, como ocurrió en Golondrinas, donde las casas que se quemaron fueron casas que eran usurpaciones y que eran chabolas. Y sin embargo, eso es todo lo que se ha incendiado y lo que se ha depredado. Aparte, imagínate el medio ambiente. Entonces, esto lo que afecta es a la gente común. Obviamente no hay escuela. En la provincia de Chubut no hay clases desde hace ya 2 o 3 años. Los brigadistas, los policías de la provincia de Chubut cobran los sueldos en forma distanciada. De hecho, yo estuve en noviembre y en ese momento no cobraban desde hacía 3 meses, no habían cobrado el aguinaldo de julio. Ahora me dijeron que cobraban, pero todavía con mucho atraso, y esa es la gente a la que vos le pedís que imponga la ley, que represente al Estado, que apague el fuego. Entonces, la situación del sur es sumamente compleja. El entramado para mí, que tenemos que tener presente todos, dado que lo que viene a futuro es el acrecentamiento, el incremento de esto, no solo en los incendios, sino en las usurpaciones, lo que nosotros tenemos que tener en vista es, bueno, primero, los grupos mapuche violentos y segundo, la complicidad del Estado para sostener este status quo que va incrementándose, porque lo que el Estado termina haciendo es sostener esta situación de delito generalizado y no reprimirla, ni combatirla, ni aplicar la ley o el monopolio de la fuerza. O sea, el Estado en esta situación ejerce de cómplice por acción o por omisión, pero ejerce de cómplice. Y esta situación en el sur se va a acrecentar, definitivamente. No solamente porque estamos en un estadio aún más bajo que el de Chile, sino porque la situación de Chile, donde había un Estado de Derecho mayor que el nuestro, se ha desmadrado. Así que lo que a nosotros nos espera es un panorama sumamente complejo. Yo no veo posibilidades de que con este tipo de estructuras políticas actuales podamos seguir sosteniendo la Patagonia como Argentina a largo plazo. Así que definitivamente mi posición o mi perspectiva de esto es bastante negativa y bastante triste porque costó miles de vidas humanas poder tener un país cohesionado, y hoy nos vamos a encontrar a largo plazo y en los próximos años con un país que empieza a ser balcanizado. Dardo, ¿querés hacer un cierre vos? Un destino tehuelche, lo que soñaba el ERP y Montoneros. Exactamente. Bueno, queridos amigos, gracias por habernos escuchado. Fue para nosotros un lujo tener a Vicky. Nos encantó tenerte. La próxima te invitamos para algo un poco más alegre. Pero bueno, les mandamos un abrazo, volvemos a recomendar. Victoria está publicando en sus redes mucha documentación en videos y en fotos de lo que está pasando para el que quiera interiorizarse, y obviamente la nota de Dardo del fin de semana pasado para el que quiera ampliar sus conocimientos. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao Karina, chao Vicky. Chau, chau.